32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra. Y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar.
recursos a países externos. Las afecciones pasan a ser también de materia económica, ya que destinar una cantidad de capital significativa a la compra de petróleo puede quedar desatendidas otras zonas como educación, pobreza, servicios básicos, etcétera, diversificando así su impacto negativo a todas las áreas de la sociedad. Al mismo tiempo, tenemos un estado ambiental sumamente deteriorado. Vivimos en la época con más afección ambiental y con los índices de calentamiento global y contaminación más altos de la historia. Por ello, reconocemos por el medio ambiente como uno de los principales actores por las afecciones que se materializan directamente los mismos. Sin embargo, como proposición traemos una solución a esta problemática e ilustramos cómo nuestra construcción de caso demuestra que nuestra postura es la postura más viable. También reconocemos que puntualizar una cantidad desmesurada de métricas puede llevar a un debate por líneas desvariantes. Por ello, establecemos que las principales métricas son la viabilidad de la postura, es decir, que puede ser realizable o factible. El sector económico, el cual trae implicaciones directas a los individuos y al gobierno. Como tercera métrica, los daños, el cuidado y la conservación del medio ambiente. A continuación, argumentaré los puntos relativos a la viabilidad de la postura y la solución ambiental de la misma, para que posteriormente mi segundo orador desarrolle el sector económico con sus respectivas líneas de análisis. En proposición, preferimos que México opte por hidrocarburos, ya que estos son los más factibles al momento de hablar de una autosuficiencia energética. Como ya mencionaba anteriormente, tenemos como contexto que México es uno de los países enormemente ricos en recursos naturales como petróleo y el gas. Un estudio realizado que compara las energías renovables con la utilización de hidrocarburos en 7 países diferentes concluyó que el impacto energético era mayor cuando se refería a los hidrocarburos. ¿Por qué un impacto mayor es importante? Cuando aludimos al impacto energético, nos referimos a la cantidad de energía de tal recurso, en este caso los hidrocarburos. Como pueden generar el impacto de energía, es importante ya permitir el abastecimiento satisfactorio de las necesidades de la sociedad. Como ejemplo tenemos el transporte alambrado público, energías del hogar, energías de establecimientos, energías de la industria y muchas cosas más. Para mostrar una comparativa más clara, tenemos que lo que se genera en 10 años con la utilización de energías renovables se puede generar un año con la utilización de hidrocarburos. Esto implica una ventaja de 10 veces más. Para hacer una comparativa más plausible, imaginemos cómo sería un mundo sin abastecimiento energético satisfactorio. Podríamos simplificarlo en 3 palabras. Sería un caos. Sin embargo, vamos a desarrollar la falta de abastecimiento. La falta de desabastecimiento. Sin embargo, vamos a desarrollar. La falta de abastecimiento implicaría un colapso de los medios de transporte, tanto públicos como privados, un colapso en el establecimiento de todo tipo, comida, refacciones, talleres, etc. Un impacto considerable en la educación, en el trabajo, en las empresas y en el hogar. Todo esto es negativo porque choca directamente con la economía, tanto a nivel micro como macro, y choca con el bienestar general y personal. Con todo esto dicho, concluimos que la utilización de hidrocarburos representa una mejor viabilidad al momento de hablar de autosuficiencia energética. Es decir, entre más energía genere, más energía se podrá almacenar y por lo tanto las reservas de abastecimiento se mantendrán seguras. Ahora, la construcción de nuestro caso implica anteponernos a los posibles principales argumentos de la oposición que se relacionan en el impacto ambiental y por ello traemos una solución sumamente plausible. Con el avance de la tecnología, los métodos de extracción y procesamiento y almacenamiento de energía se han vuelto más limpios y amigables con el medio ambiente. Unos estudios analizaron los avances tecnológicos en la industria petroquímica y cómo estos se relacionan con una mejoría considerable en el impacto ambiental. La forma principal era reciclando los residuos de petróleo. De esa forma se logran 2 cosas. 1, el aprovechamiento total de producto. 2, el evitar que los residuos de petróleo, que son los principales contaminadores en el mundo de derivados de hidrocarburos, se desechen en lugares donde atenten directamente contra el medio ambiente. Creemos que como parte de la postura que defendimos, implica no solo invertir en cosas que plantea la moción, como la refinería Shell en Texas, sino también en este tipo de avances que además de beneficiar al medio ambiente,
benefician en cierta medida al aprovechamiento máximo y beneficio de los recursos. Con esto concluyo mi discurso, recordándoles que mi segundo orador desarrollará el aspecto económico en su discurso. Gracias. Gracias, Elisa. Gabriela, tu primera palabra. Empezamos el debate en la oposición. Sí, me dan un segundo, por favor. Ok, gracias. ¿Se me escucha bien y todo? Sí, te escuchamos bien, Gabriela. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Buen día, panel. Yo soy la primera oradora del equipo de oposición. Voy a comenzar mi discurso presentando nuestro principio. A continuación diré nuestra postura, presentaré nuestras definiciones, les daré una breve pero efectiva caracterización y pondré en la mesa nuestros primeros 2 argumentos y refutaré algunas de las cosas presentadas previamente por la de proposición. Nosotros no consideramos que es súper importante nada más que sea viable, sino también que considerando el corto y el largo plazo traiga mayores beneficios en lo social y en lo económico. Entonces, creemos que es muy fácil para el equipo de proposición decir, es que es más viable, claro, el petróleo ya lo tenemos, las energías renovables siguen desarrollándose, pero al final de cuentas, aunque nos tardemos un poquito más, es mucho más beneficioso porque nos trae mayores beneficios, no solo en el corto, sino en el largo plazo, usar energías renovables. Así que consideramos que un principio justo para ambos equipos es considerando el largo y el corto plazo, qué lado tiene mayores beneficios. Pasaré a mi postura. Como oposición consideramos que la inversión en hidrocarburos es negativa, por lo cual preferimos invertir en la autosuficiencia energética a través de las energías renovables en el largo plazo. Como definiciones estamos de acuerdo con autosuficiencia energética y nada más nos gustaría definir hidrocarburos, que son compuestos químicos formados por carbono e hidrógeno, por ejemplo la gasolina y el petróleo, y energías renovables, que son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables y generan electricidad sin contribuir al calentamiento global, algo que no pasa con los petróleos. Vamos a pasar ahora a la caracterización. Las energías renovables son el presente y el futuro, ya que contribuyen al cuidado de nuestro planeta gracias a que son energías inagotables y que no afecta negativamente a nuestro entorno. El crecimiento de las energías limpias es esencial para combatir eficazmente el cambio climático que está sufriendo el planeta, con los efectos devastadores que ello está generando año tras año. Jueces, así como México es el segundo país con más petróleo, es de los países que más contamina gracias al petróleo. Así que de lo que nos está hablando el equipo de proposición, de que no, es que vamos a cuidar del ambiente porque vamos a empezar a cuidar nuestras refinerías, etcétera, 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 tomaría el mismo tiempo que si nosotros empezamos a invertir en energías renovables y que creen, ya no necesitaríamos el petróleo para ese entonces, porque no nada más no contaminaríamos en ningún extremo, no contaminaríamos en lo absoluto. Así que si ya vamos a invertir más dinero en los hidrocarburos y más tiempo, mejor lo hacemos por una vía que no contamina en lo absoluto. Ahora me gustaría pasar a mi primer argumento llamado economía que es autosuficiente. Principio, el invertir en energías renovables nos permite desarrollar una economía que asegura la autosuficiencia energética a largo plazo. ¿A qué nos referimos con esto? Regresando a la primera definición que nosotros presentamos, autosuficiencia energética es una forma en la que el gobierno se encarga de obtener todos los bienes energéticos necesarios por gestión propia. Nosotros consideramos que al depender de los hidrocarburos para asegurar la energía no estamos siendo autosuficientes, ya que México depende de países, justo como mencionó la primera oradora, como Estados Unidos para importar y exportar hidrocarburos y así tener energía. No solamente dependemos de Estados Unidos, pero supongamos que ya podemos hacer todo el proceso de cómo mandamos el petróleo crudo, lo vuelven gasolina y luego nos lo regresamos, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así dependeríamos de que otros países lo tengan que comprar para nosotros entonces sacar a través de ese dinero la energía. Entonces, al depender de estos países para conseguir hidrocarburos, México no cuenta con una autosuficiencia energética, pero como de nuestro lado de la casa exclusivamente sí lo tenemos, porque las energías renovables son la clave para lograr la soberanía energética, es decir, satisfacer las necesidades de energía de la mayor parte de la población y con recursos propios. Usemos el ejemplo de Pemex, que nos hablaron de la refinería de Dos Bocas. La primera mala noticia de Pemex es que los ingresos que genera la petrolera no alcanzan para compensar las transferencias que hace el gobierno para que sus finanzas
sean sostenibles. Para el 2021 se aprobó un presupuesto de 544,000 millones de pesos para Pemex, mientras los ingresos petroleros generados en el 2020 sumaron 496,000 millones de pesos. Eso significa que si Pemex suma la misma cantidad que el año pasado, el gobierno perdería un total de 48,000 millones de pesos en una economía que no es autosustentable. Y aparte de esto, el equipo de proposición quiere darle más dinero a Pemex para que sigamos teniendo una economía, una industria que no nos da energía, que es autosustentable. Ahora, panel, imagínense que hoy ese dinero lo empezamos a invertir en empresas que trabajan con energías renovables. Sin tener hoy esta inversión, ¿cómo se ven las energías renovables en México? Pues aproximadamente el 21% de la electricidad producida en México proviene de recursos hidroeléctricos. Actualmente existen 31 parques eólicos en operación en México. México cuenta actualmente con 44 parques solares que están en operación comercial y la biomasa aporta el 4% total de la energía primaria. Eso suma un 33% de la energía que produce México hoy de manera limpia. Entonces, esta tecnología ya está aquí, jueces, solo hay que seguir invirtiendo algo que no nos va a contaminar en lo absoluto. Consideramos que esto sí es sin un apoyo por parte del gobierno mexicano. Entonces, pues claro que México tiene muchísimo potencial de crecer económicamente, se apuesta por las energías renovables a largo plazo, las cuales, como mencioné, ya existen en México y tiene de ventaja los diferentes climas y ecosistemas con los que cuenta su propio territorio, lo cual los permite ser autosuficientes. ¿Cuál es el impacto de esto? Que aunque la inversión inicial que se requiere para tener fuentes de energía renovables sí es alta, a largo plazo se vuelve altamente rentable, ya que se recupera todo el gasto de inversión por el ahorro de energía. Se tiene energía óptima, limpia, que al contrario de los hidrocarburos, puede ofrecerle a México la cosa más importante que pide la moción, la autosuficiencia energética. Si hay un punto de información, lo tomaré ahora. Perfecto, no hay ningún punto. Así que pasaré a mi segundo argumento llamado economía estable para el futuro. Principio, apostar por los hidrocarburos no nos asegura contar con una economía estable ni en el corto ni en el largo plazo. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Durante la historia de los hidrocarburos como parte esencial de la economía del mundo, una cosa ha quedado clara: no es una economía estable. ¿Por qué? Porque los precios suben y bajan todo el tiempo. Algunos de los factores importantes que influyen en que el precio de los hidrocarburos no sea estable puede ser la demanda global, la demanda futura de petróleo como activo, situación geopolítica de los países productores o, por ejemplo, una pandemia como el COVID-19. Ahora me gustaría hacerle una pregunta al panel y al equipo de proposición. ¿Cuántos de estos 4 factores puede controlar México para asegurar que esté invirtiendo su dinero en una economía que es estable? Ninguno. Eso significa que si le apostamos hoy, mañana, o en 100 años, o en 500, o cuando sea los hidrocarburos, nunca vamos a estar seguros de que nuestro dinero esté siendo bien invertido. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo y los hidrocarburos sube y baja. Simplemente, panel, en el 2020 Pemex cerró el año con una de sus pérdidas financieras más grande debido a la crisis sanitaria por el COVID-19. A la crisis financiera se le suma que la petrolera no ha cumplido ninguna de sus metas. Nos ponen el ejemplo de Dos Bocas, pero pues, primero Pemex canceló el plan de construir 2 refinerías para optar solo por una en Dos Bocas, Tabasco, que ya ha rebasado el presupuesto inicial de 8,000 millones de dólares. También redujo su meta de producción de petróleo crudo de casi 2.7 millones a 2 millones de barriles hacia el 2024 y no ha rebasado los 1.7 millones de barriles de producción diaria. Entonces queda claro que Pemex no está cumpliendo ninguna de sus metas, pero el equipo de proposición insiste en invertir en energías que, 1, no son autosustentables, 2, nada más contaminan más el medio ambiente, y 3, es una empresa que en México ha probado simplemente en el año pasado que pierde muchísimo dinero y que tiene una deuda extranjera gigantesca. Entonces queda claro que muchos países se hicieron ricos a través de los hidrocarburos, pero el boom petrolero en México y en el mundo ya pasó. Simplemente el boom petrolero en México fue en 1980. Eso es hace 40 años. Y a pesar de que en su momento representó un gran crecimiento económico, justo porque no es una economía estable y el precio del petróleo sube y baja, tras la caída del precio del petróleo se presentó una gran crisis económica para los siguientes años. ¿Cuál es el impacto de esto? Invertir en los hidrocarburos no tiene beneficios a largo plazo, pues no es una economía estable, por lo cual no está en la conveniencia de México específicamente porque no controla ninguno de los factores que le afecta invertir en los hidrocarburos. Jueces, ¿qué les probamos en este discurso? Una, que propusimos un principio que es justo para ambos equipos, pero aún en su lado de viabilidad, considerando la economía y lo social. En el tercer argumento vamos a hablar de lo social, pero económicamente nos conviene más en algo que pide la moción, que sea autosustentable. Y 2, su argumento de medio ambiente funciona mejor de nuestro lado de la casa, porque si ya le vamos a invertir lana y tiempo, mejor hagámoslo en algo que no va a contaminar en lo absoluto, pero a su lado vamos a invertir tiempo y dinero que va a contaminar menos, pero va a seguir contaminando porque los hidrocarburos contaminan el medio ambiente. Es por esto, jueces, que ya les impactamos el largo plazo y el corto plazo. Muy orgullosa de ponerme a esta moción. Gracias, Gabriela. Jorge, vamos contigo, segundo discurso de la proposición, a tu primera palabra. Ok, ¿se me escucha bien? Bueno, panel.
Antes que nada, quisiera recordar que el equipo que ganará este debate será aquel que demuestre cuál de las posturas tiene mayor viabilidad, considerando factores económicos, sociales, políticos y ambientales. A su vez, quisiera recordar las métricas que estableció mi primera oradora. Como los puntos más importantes del debate, tenemos la viabilidad, punto que mi compañera desarrolló con sus respectivas líneas de análisis. El impacto ambiental, punto que mi compañera resolvió de forma razonable en el primer discurso. Y el aspecto económico, punto que desarrollaré a continuación. La estructura que seguiré será esta. Primero, refutaré algunos de los argumentos brindados por el equipo de oposición para después presentarme mi argumento con sus correspondientes líneas de análisis. Primero, panel, noten cómo oposición nos dice que tanto a corto como a largo plazo las energías renovables son mejores. Sin embargo, no demuestran esto con ninguna explicación. Panel, estamos de acuerdo con la oposición en que la viabilidad a futuro de los hidrocarburos es nula, pero justamente la defensa de la moción plantea esta dicotomía entre corto y largo plazo. Recordemos que como proposición estamos defendiendo justamente el corto plazo y con la siguiente línea de análisis vamos a resolver los dos puntos. Uno, el contexto de la riqueza de México en hidrocarburos. Tenemos que un mercado desaprovechado con un crecimiento económico sumamente exponencial. De esta forma, es necesario invertir a corto plazo en hidrocarburos, ya que con ello se puede mejorar la economía de México, permitiendo paulatinamente introducir las energías renovables, las cuales tienen una mejor viabilidad a futuro. ¿Cómo invertir en hidrocarburos? ¿Va a mejorar la economía mundial? Digo, de México, perdón. Esta vía de análisis la retomaremos en mi argumento, pero antes también dicen que las energías renovables no contaminan. Es verdad, los índices de contaminación son menores. Nat, pausa el tiempo, porfa. Jorge, ¿te dejaste de escuchar? Jorge. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Isabela, perdón, proposición, discúlpenme. Elisa, ¿alguien Hola, te hola, podría hola. escribir? Hola, 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 hola. Hola Jorge, ya te escuchas. Es que ¿Por te qué? dejaste de escuchar. Te quedaste justo en cuando dijiste, ok, los índices de contaminación son menores. Ok, Y bueno, justo ahí te retomo. dejamos de escuchar Ok, y haz una cuenta regresiva de 3 a 1 sí, cuando sea Natalia va a volver a iniciar el tiempo. sí. Bueno, a continuar donde te quedaste. A tu primera palabra, Jorge. Ok, se me está trabando. Déjeme ver si mejor sí me llama mi compañera, por si acaso. Ok, Como gusten. Aunque, o sea, ahorita te estoy escuchando yo muy bien. sí, ok. Déjeme nomás por pura precaución, ok. Bueno, me voy a silenciar aquí, voy a bajar el volumen aquí. Ok, bueno, y sigo para ver qué onda. Comienzo otra vez en 3, 2, 1. Es verdad que los índices de contaminación son menores. Sin embargo, la energía solar y eólica requieren alrededor de 40 a 50 veces más espacio que el carbón y 90 a 100 veces más espacio que el gas. Es importante reconocer que la Tierra será un bien vital para saciar el hambre mundial en los años venideros. A su vez, la implementación de granjas eólicas ha puesto en riesgo la existencia de muchas especies de aves. Es decir, esto representa una invasión natural de las energías renovables. Entonces, es mentira que no causan una invasión, que no son contaminantes, aunque sí, como repito, la contaminación es nula. Una vez dicho esto, procederé a presentar mi argumento. El incentivo a hidrocarburos conservaría, mejoraría y aumentaría los empleos relacionados a esta área. Los datos revelan que en México hay más de 500,000 empleados relacionados con toda la industria de hidrocarburos. Esto implica que estos empleados mantienen a flote también a más de 500,000 familias mexicanas. Lamentablemente, cuando se habla de energías renovables,
no se contempla el impacto tan duro que tendría en la población trabajadora. Sabemos que en la sociedad capitalista que vivimos, el dinero lo es todo. El dinero se vuelve el pilar fundamental por excelencia. Cuando se habla de pasar a energías renovables, se ve implicado que los empleos relacionados con hidrocarburos disminuyen en un 70%. Los actores afectados en esa situación son probablemente incontables. Intentando analizarlos, tenemos que esta disminución de empleo tendría una afección directa en la estabilidad económica de México, ya que al perder un número alto de trabajadores, se pierde a su vez un número alto de capital generado, desestabilizando el PIB del país. Por ende, una estabilidad económica familiar. Al perder trabajos, las familias que dependían de ellos. Nat, ¿puedes pausar otra vez el tiempo? Elisa o alguien de proposición le puede marcar. Carolina, porque sí, o sea, como si volvió a pasar esto, mejor marquen. Elisa o Carolina me pueden contestar. Sí, le estamos marcando, nada más deje que nos conteste, por favor. Va, perfecto. Tengo a Jorge por llamada. Aquí está. Nomás que no recuerdan dónde se quedó, más o menos. Yo, perdón, yo estaba muteado. Yo le digo dónde se quedó, pero nada más quisiera escuchar a Jorge hablar, para ver si se escucha. Hola. Te escuchas bien, Jorge. Te quedaste justo cuando estabas hablando de las familias que dependen de... Y ahí te cortaste. ¿Ok? Ok. Ok. Bueno, comienzo en 3, 2, 1. Ok. Tenemos que esta disminución del empleo tendría una afección directa en la estabilidad económica de México, ya que al perder un número alto de trabajos, se pierde a su vez un número alto de capital generado, desestabilizando así el PIB del país. Por ende, una estabilidad económica familiar. Al perder trabajos, las familias que dependían de ellos se ven principalmente afectadas, ya que implica la disminución o inclusive la erradicación de su ingreso principal. Con ello, problemas fundamentales como la comida, el estudio, la vivienda, la vestimenta, la recreación, y así, este círculo vicioso desafortunadamente cerraría con la afección al bienestar personal. En palabras más resumidas, sería un golpe fuertísimo al pilar, a la economía. Un caos, ¿no? Por ello, en proposición creemos que la forma más adecuada de resolver estos problemas es simplemente seguir con el plan de la moción y el plan propuesta por mi compañera. La inversión en la industria de los hidrocarburos y consecuentemente en tecnologías que mejoren su producción. Vamos a desglosar los beneficios que traería en la materia económica
sino que también tenga beneficios en el corto y largo plazo. A eso me gustaría reconstruir nuestro caso. Nuestra primera oradora explicó por qué la economía sería autosuficiente. Bueno, por qué nosotros tendríamos autosuficiencia energética. Y esto es porque sabemos que al depender de hidrocarburos, México depende de otros países también, y eso no es tener autosuficiencia energética. En cambio, si nosotros invertimos en energías renovables, que es algo que ya sabemos, se ha comprobado que existe en México y que 1/3 de la energía que se produce en México es por energías renovables, sabemos que se puede hacer, solo falta invertir. Y eso sería tener autosuficiencia energética, porque sería algo que se está produciendo en México. Además, contando que México tiene una biodiversidad enorme, además de tener diferentes, ¿cómo lo diría? Una variedad geológica. Tenemos lugares altos, lugares bajos y diferentes tipos de clima. Ahora, pasando al segundo argumento que igualmente presentó mi compañera Gaby. La economía estable. Ok, todos sabemos que, como también igual ya explicó mi compañera, invertir en hidrocarburos no es estable porque el precio sube y baja, el precio del petróleo sube y baja, y México no controla ni uno de esos factores. Y aparte todos sabemos que si baja el precio del petróleo, ¿qué significa para nosotros? Crisis económica. Y eso está comprobado en la historia de México. A esto me gustaría pasar a nuestro tercer argumento, que se titula calidad de vida. Invertir en hidrocarburos no ayuda a la calidad de vida de los humanos ni del medio ambiente. Este argumento está desarrollado en 2 líneas de análisis. Iniciamos con una simple pregunta. ¿Cómo se vive mejor? La calidad de vida sería mejor si invertimos en energías renovables, porque si seguimos invirtiendo en hidrocarburos aumentaremos la contaminación y con esto vendrán varios problemas. Por ejemplo, empeoraría la calidad del aire que respiramos, y de por sí el aire que respiramos ahorita mismo no es el más limpio, y todos estamos de acuerdo en eso. De esto podrá considerarse dañino para la salud. Pongamos un ejemplo. En la Ciudad de México, a veces se cancelan las clases y varias actividades cotidianas que requieran salir de tu casa por el smog. ¿Cómo se relaciona esto con los hidrocarburos? Panel. Pemex ha contaminado el aire con 23,000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes desde 1965. El smog se ocasiona cuando el aire se mezcla con contaminantes como el dióxido de carbono y es dañino para el ser humano. Otro ejemplo. ¿A quién no le ha pasado que van caminando en un lugar público, por ejemplo, un parque, y tardan los ojos por el aire sucio que hay en esos lugares? A todos, eso no debería de pasar. No debería de pasar que cuando salimos nos ardan los ojos. No es normal. Esto es solo un ejemplo de lo que está ocasionando la contaminación. Ahora, imaginen un México que no cambie energías renovables y sigue usando hidrocarburos, así contaminando más el país. ¿Cómo afecta eso en la calidad del aire y los efectos de la contaminación de los mexicanos? Simplemente en el 2017 murieron más de 49,000 personas a causa de la contaminación, lo que contribuyó a generar enfermedades cardiovasculares y diabéticas renales. Ahora imaginen un futuro donde seguimos invirtiendo en una economía que contamina nuestro país, digamos, una década. Lo más probable es que este número se duplicaría o hasta se triplicaría. Ahora, veamos nuestro lado de la casa. Imaginen un México que invierte en energías renovables, mejorando la calidad de vida drásticamente, ya que las energías renovables no contaminan. Eso permite mejorar la calidad del aire, previniendo enfermedades respiratorias como el asma o enfermedades cardiovasculares que producen infartos y derrames. Panel. Con esta línea de análisis queda claro que los hidrocarburos tienen un impacto negativo en la vida diaria de los mexicanos y del medio ambiente, lo cual afecta a nuestra economía, siendo esta nuestra segunda línea de análisis. Impacto a largo plazo. Invertir en hidrocarburos también traería un impacto negativo a largo plazo. Ejemplifiquemos con la plataforma marina de Pemex que explotó en el Golfo. A día de hoy no ha habido fallecidos ni personas lesionadas, claro, pero sí es un hecho que la explosión contaminó demasiado la vida marina, en exceso, lo cual provocaría que la fauna y la flora marina se reduzca, considerando que 1,2 millones de personas en México viven de la pesca. Mucha gente se verá afectada debido a la escasez de vida marina. Además de que la carne de los animales podría llegar hasta ser tóxica por las condiciones en las que se desarrollarían gracias a la explosión. Al contrario, si invertimos en energías renovables, a largo plazo se incrementará nuestra esperanza y calidad de vida, así como protegeremos la industria agrícola, pecuaria y agropecuaria, además de que prevendría una crisis migratoria desde las costas de México hacia los estados que se ubican en el centro, debido a que la industria pesquera se vería gravemente afectada por la contaminación causada por derrames de hidrocarburos.
Es importante considerar que los accidentes en Pemex crecieron un 9.5% en el primer trimestre del 2021, siendo así que no es el primer accidente de Pemex ni tampoco el último. Finalmente, los daños ecológicos implican afectaciones al suelo, a los cultivos y al agua. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto de esto es que la inversión en hidrocarburos, al contrario de las energías renovables, no solo trae beneficios en calidad y esperanza de vida a largo plazo, sino que lo que empeora, así como también continuará dañando sino que lo empeora, así como también continuará dañando en la industria pecuaria, pesquera, agrícola, etc. Y sí, nosotros defendemos, sí lo tomo. Panel, noten cómo oposición ignora en todo sentido el análisis de afección a los trabajos. ¿Acaso esto no afecta la calidad de vida? Ok, déjame ver si entendí tu punto de información. Dices que no notar la afección a los trabajos afecta la calidad de vida de los mexicanos, pero ¿tú consideras que la gente que trabaja en Pemex tiene una buena calidad de vida? O sea, ¿consideras que es saludable para ellos estar trabajando en la extracción de hidrocarburos? Obvio no. Esto afecta gravemente su salud y eso está comprobado. Ahora, dicho esto, me gustaría refutar algunas cosas. Ok. La primera oradora del equipo de proposición dice que es una buena inversión seguir invirtiendo en lugares como la refinería de Shell. ¿Tú crees que es una buena, bueno, panel, ¿ustedes creen que es una buena inversión invertir en una economía que va contra reloj ahorita mismo en este momento, va contra reloj y además que cada vez que compran algo así se endeudan más porque considerando que Pemex ya tiene una deuda externa enorme, cada vez que compran una refinería, por ejemplo, se endeudan mucho más. Son deudas de millones de dólares. Ok. A ver, había otras cosas. Bueno, también habían mencionado que Pemex ya está siendo más amigable con el medio ambiente. Compárenlo con lo nuestro. Lo nuestro no va a contaminar nada. Si comparamos esto con lo que Pemex es ahorita, es una abismal la diferencia que tenemos nosotros. Ahora, dicen que ellos están defendiendo el corto plazo, y eso lo entendemos, pero nosotros lo que defendemos en corto plazo es el sentido de urgencia. México está muy contaminado, el calentamiento global es algo de lo que todos estamos conscientes, es algo que nos tenemos que dar cuenta ahorita, y como ya probé en nuestro tercer argumento, es algo que nos está afectando a la vida diaria. Y para acabar mi discurso, dicen que construyendo parques solares, por ejemplo, vamos a quitar, bueno, ocupar mucho espacio, diciendo que así, que afectar a la industria agrícola. ¿Ustedes creen que Pemex no afecta a la industria? Tiempo. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con Carolina. Tu discurso de tercera oradora de la proposición, a tu primera palabra. Hola, ¿se me escucha? Ok. Sí. Bueno, empiezo en 3, 2, 1. Panel. Antes que nada, quisiera recordar que el equipo que ganará este debate será aquel que demuestre cuál de las posturas tiene mayor viabilidad, considerando factores económicos, sociales, políticos y ambientales y también a largo y corto plazo. A su vez, quisiera recordar las métricas que estableció mi primera oradora. Como los puntos más importantes del debate tenemos la viabilidad, punto que mi compañera desarrolló con sus respectivas líneas de análisis. El impacto ambiental, punto que mi compañera resolvió de forma razonable en el primer discurso, y el aspecto económico, punto que mi compañero desarrolló de forma satisfactoria en el segundo discurso. Ahora bien, panel. Oposición nos trae diferentes métricas a las ya planteadas por nuestro caso. Esto hace un choque directo, ya que la decisión de qué métricas vamos a elegir va a contextualizar el debate en una línea. Por ello, creemos que nuestras métricas deben primar por sobre las de oposición, ya que las nuestras materializan los impactos que tienen en los diferentes actores y a su vez desarrollan líneas de análisis que demuestran dichos impactos. El peso de las métricas se debe de ir de nuestro lado, ya que están mejor justificadas, desarrolladas y materializadas.
materializadas. No. Mi compañera nos trajo a flote la viabilidad de los hidrocarburos. Es decir, porque estos son más factibles para lograr una autosuficiencia energética, trayéndonos datos como la diferencia abismal de producción de energía. Además, nos explicó por qué el abastecimiento energético es profundamente fundamental, analizando los impactos que tendría un desabastecimiento de los diferentes sectores de México. Asimismo, nuestro compañero nos trajo a colación todo lo relacionado con la materia económica, mostrándonos cómo un modelo económico desafortunado nos podía traer afecciones, ejemplificando cómo éstas se ven materializadas en la vida real y la relación entre un modelo económico viable y la utilización de hidrocarburos. En otras palabras, el por qué debemos de optar por los hidrocarburos en lugar de las energías renovables. Refutando algunos argumentos que oposición presenta y abandera, aunque a oposición los toma como sinónimos, las energías limpias y las energías renovables son conceptos diferentes, que en el contexto político y económico actual de México tienen implicaciones importantes para el medio ambiente. Vamos a explicar las diferencias. La energía renovable es aquella que se obtiene a partir de una fuente que no se acaba. La energía limpia es aquella que durante su producción contamina menos en comparación con otros, como la energía proveniente. Perdón. Existen tipos de energía que son renovables porque provienen de un recurso inagotable y a la vez son limpias porque contaminan nulamente el medio ambiente. Pero algunos ejemplos que utilizaron no son limpios y argumentan ellos que sí. Algunos ejemplos de energías renovables que usó oposición es la energía geotérmica, que primero deteriora físicamente el lugar en el que se extrae la energía, que obviamente trae muchas desventajas para el modelo de producción agrícola, que es uno muy importante que tiene México. Puede contaminar también las aguas más cercanas y su transporte y almacenamiento no es sencillo. Tiene altos costes iniciales. Construir una planta con estas características es igual o más costoso que una de producción hidráulica, ¿verdad? Requiere también unos estudios de terreno bastante elaborados. El uso de maquinaria especializada que no es sencillo conseguir. También de la biomasa. Entre todas las ventajas que tiene, estas tres son importantes, voy a resumir, es que se generan cenizas de ella, ¿no? Por la quema de los residuos. Punto de información. Se genera cenizas, gracias, algo que incrementa con los costes operacionales. Además, las medidas de seguridad de la incineración deben ser muy elevadas, tanto por la temperatura como por la emisión de gases. El espacio que ocupa la biomasa es muy elevado, no solo por el volumen de la caldera, sino también por residuos que se deben utilizar para generar energía. También se necesita un mantenimiento específico. Al no estar tan extendidas, el mantenimiento de estas calderas es único, necesitándose empresas concretas y que están especializadas en mantener en buen estado las instalaciones de biomasa. Y es bastante complicado para México. También oposición dice que las personas que trabajan en Pemex no tienen una buena calidad de vida, ya que las personas que se dedican a la extracción de hidrocarburos tienen afecciones directas en la salud. Primero, nosotros no mencionamos en ningún momento a la empresa Pemex, es decir, oposición está atacando una línea no propuesta por la proposición, atacando por lo tanto a un hombre de paja. También ignoras que las personas que trabajan en la empresa que mencionan no solo se dedican a la extracción, aunque fuera así, que plantean que la pérdida de trabajo no es importante. Supongo que con sus pulmones sanos podrán alimentarse y asimismo a su familia. Punto de información. Ya terminé con el discurso.
Gracias, Carolina. Isabela, a tu primera palabra con tercer discurso de la oposición. Pues me pueden esperar 30 segundos rapidísimo, nada más para acabar de escribir, por favor. Sí. Ok, listo. Ok, entonces empiezo mi discurso en... primero que nada, ¿se me escucha bien y todo? Se escucha bien. Ok, cualquier punto de información que me vayan a hacer, por favor de hacerlo oral y yo lo voy a aceptar en cuanto pueda. Entonces, para empezar, me gustaría empezar en 3, 2, 1. Si el petróleo representa hoy un problema, esperemos a que pasen 20 años. Será una pesadilla. Soy la tercera oradora del equipo de oposición y antes de comenzar quiero darles panel un mapa de mi discurso. Primero, presentaré mi refutación y aclaraciones hacia el caso. En segundo, iré presentando los puntos de choque y haré énfasis en los que caen en nuestro lado de la casa. Y en tercero, reestructuraré todo mi caso. Ok, panel. Traemos al primer orador que nos dije que en México depende del petróleo y que es un país petrolero. Esto se refuta con nuestro segundo argumento, ya que no nos asegura una economía estable, ya que hace 40 años fue su boom. Entonces estamos viendo una industria que no es estable, que no nos va a traer ningún beneficio a largo plazo y en corto plazo tampoco hay ningún cambio. Luego, vienen y nos dicen que México necesita un abastecimiento energético. Y les contestamos que 1/3 de la energía de México, o sea, el 30%, ya se logró con pura energía renovable. Así que sí, ganamos en tu punto porque ya hay abastecimiento energético. Y esto también se refuta con nuestro primer argumento, impactando que la energía renovable es la clave de la soberanía en la industria energética. Llega el segundo orador, y entonces yo quiero aclarar un punto aquí, panel. Si nosotros no aceptamos su postura, ellos debían decir que por qué la suya es más importante, lo cual no hacen, por lo cual la nuestra se sostuvo durante el debate, así como mi primera oradora establece por qué la nuestra es mejor. Ya que hablamos de largo y corto plazo, no si es viable o no, pero aún así ganamos en su métrica. Después les voy a explicar exactamente por qué. Sigamos con lo que viene diciendo el segundo orador. Nos dice que necesitamos espacio y el impacto ambiental, pero sí, gracias a la geografía de México, como ya se estableció antes, sí somos capaces de establecer estos campos, estos lugares de manera efectiva. Y el impacto ambiental del que ustedes nos hablan no se compara con el suyo del suelo de la casa. Jueces, panel, por favor identifiquen el daño y la urgencia que tenemos ambiental ahorita. El impacto de suelo de la casa en corto plazo es una crisis, es devastadora. Así que no, o sea, si van a hablar del impacto ambiental, quiero que entiendan lo que de su lado de la casa sí va a pasar a largo plazo. ¿Qué va a hacer? Se pierden ecosistemas enteros, explota una planta de energías fósiles, que dicen que no hablemos de Pemex, pero ¿sabes qué? Esa planta era de Pemex. Entonces sí, explota una planta por estas energías fósiles y entonces sí se crea un impacto mucho peor del que ustedes me estás hablando. Porque ¿sabes algo? Nos dicen que también hay aves que se mueren por los ventiladores. Ok, va. Nuestro peor escenario, mueren algunas aves, pero no lo comparas con tu caso normal, donde mueren ecosistemas enteros, así que no es exclusivo. Pero así que va, se mueren aves y aún así tenemos más beneficios en el medio ambiente que ellos. El impacto económico del que todos nos hablan cae de nuestra de la casa. 1, porque tenemos una economía autosuficiente y 2, porque podemos generar empleos eco-friendly que no dañan la salud de los empleados y es lógico que vamos a perder y a dejar millones de personas sin trabajo porque un gobierno tiene que asegurar que haya trabajos para todos. O sea, no los vamos a dejar morir de hambre porque esto es una de las principales razones de las cuales el gobierno se tiene que preocupar por estos trabajadores. Pero digo, si les das una economía y una industria que no es autosustentable, digo, no está como que muy sustentado en esa parte. Siguen repitiendo su métrica sin impactar por qué es más importante, pero nosotros decimos por qué es más importante y justa la nuestra, aparte de que ayuda a largo y a corto plazo. Nos hablan también, nos siguen hablando de lo social y los trabajadores, y hay empresas existentes que ya pueden relocar a los trabajadores en una industria que no contamina, y aún así, en el caso de que pierdan los trabajos, no pierden la vida. Entonces, eso cae de nuestro lado también. Le hacemos un punto de información
y decimos que no es exclusivo su respuesta, ya que no nos dicen que en ambos lados no se asegura que sean afectados los trabajadores, pero demostramos dentro de su métrica que es más viable que se afecte la salud dentro de una industria inestable. Panel, debemos responder a la urgencia. 30%, por favor, dejemos en claro que 30% de la energía de México ya se abastece con esto. Desde el 2020 se aceptaron proyectos internacionales que promueven la energía renovable, lo cual hace que el caso de oposición sea viable, por lo cual nosotros ganamos también en su métrica, sino que probamos que su argumento de la imagen de México con el petróleo, estableciendo que por la geografía de México también somos un país viable para invertir en energías renovables. Panel, si cosechar naranjas le quita fertilidad a tus tierras, ¿sigues cosechando naranjas? Pues claro que no. Quiero dejar en claro, panel, que aunque su mejor escenario en la casa de proposición, ellos también implementen un sistema de medidas para que no contaminen tanto, siguen sin ser hoy una industria de los hidrocarburos una estable y aún así afecta la calidad de vida. Ganamos ese punto porque hoy, al no invertir en hidrocarburos, sí tenemos un mejor efecto social y aparte de esto, sí somos autosuficientes porque no dependemos de factores que aseguren nuestro petróleo se venda y aún así tener energía si ellos en su mundo tienen que vender el petróleo que no es autosuficiente porque dependen de alguien más para que lo compre. Aún así, si ellos invirtieran en sus refinerías para hacerlo más sustentable, nosotros traemos 3 impactos exclusivos. El primero, si es energía autosuficiente porque no necesitamos vender hidrocarburos para traer el dinero. Segundo, no invertimos en una industria que no es estable y apostando nuestro futuro y presente en esto, menos cuando no podemos controlar la mayoría de los factores. Y tercero, protegemos a la sociedad y al medio ambiente respondiendo al llamado de urgencia. Ok, jueces, restableciendo mi caso. Durante 3 discursos hemos probado nuestra carga de la prueba con 3 argumentos sólidos. Regresemos a nuestro principio, considerando el largo y el corto plazo, ¿quién tiene mayores beneficios? Estableciendo que en primera instancia queremos proporcionar un país autosuficiente en la industria del abastecimiento de energía que no es por medio de Pemex o recursos fósiles. Continuamos probando que al apostar por hidrocarburos no nos asegura contar con una economía estable, ni en el corto ni en el largo plazo, respaldando que no es una economía estable. Por último, probamos que invertir en hidrocarburos no ayuda a la calidad de vida de los humanos ni el medio ambiente. Trajimos a la mesa 3 impactos que resaltan que la moción no pasó de su lado de la casa, aunque la inversión inicial se requiere para tener fuentes de energía renovables. Si es alta, a largo plazo se vuelve altamente rentable, ya que se recupera el gasto de la inversión por el ahorro de energías, que se tiene energía óptima, limpia, que al contrario de los hidrocarburos puede ofrecerle a México la cosa más importante que pide la moción, que es autosuficiencia energética. Ahora, sabemos que al invertir en los hidrocarburos no tiene beneficios a largo ni a corto plazo, ya que se estaría invirtiendo en una economía que no es estable, que en su mejor momento ya pasó y no permite que México mantenga una economía actualizada. Al contrario de invertir en las energías renovables, las cuales podemos controlar los factores que tienen en México y son las energías del futuro. Por último, Palen, por favor no ignoren la inversión en los hidrocarburos. Al contrario de las energías renovables, no solo traen beneficios en la calidad y esperanza de vida a largo y corto plazo, sino que lo empeora, así como también continuará dañando la industria pecuaria, pesquera, agrícola y todas estas industrias que se dañan y se destruyen los ecosistemas en México, porque no es normal simplemente permanecer con el medio ambiente dañado, quitar, destruir, arrancar el medio ambiente poco a poco. No es normal tener que emigrar o perder tu hogar porque ya estas industrias se están aprovechando de lo que tú más necesitas, que es tu ecosistema, tu agricultura, que es tu industria como persona. No es normal, Panen, que te ardan los ojos cuando sales a la calle. Al aire es que los fósiles se han encargado de hacer venenoso, porque lo que es más ignorante es ignorar que nuestros gobiernos prioricen otra cosa que no seamos nosotros, que no sea nuestro futuro. Ya se logró abastecer 30% de la energía en México utilizando solo energía sustentable, que eso es 1/3 de nuestra energía. Panel, sí se puede y está comprobado. Que no gane el dar un paso atrás, sino busquemos las mejores formas de obtener un futuro más prometedor para nuestras nuevas generaciones. La ignorancia puede ser revertida, pero la necedad puede ser eterna. Por favor, panel, opónganse. Gracias. Gracias, Isabela. Terminamos el debate en la oposición con la réplica de Gabriela. A tu primera palabra. 4 minutos en el reloj. Gracias. Ok. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1.
Ok, esta casa prefiere que México asegure la autosuficiencia energética en el corto plazo a través de los hidrocarburos, en lugar de obtenerla en el largo plazo a través de la inversión de energías renovables. Primera cosa que hay que establecer es que busca la autosuficiencia energética, sea en el corto o en el largo plazo. Jueces, ¿por qué ganamos en ambas métricas? Porque hubo un gran problema en las métricas. Primero ellos llegan y nos presentan una métrica de que es mayor, que tiene mayor viabilidad, considerando la economía y lo social y lo político, pero bueno, nunca hablaron de lo político. Pero bueno, mayor viabilidad. Y nos dicen que viabilidad es que sea posible. Panel, durante todos nuestros discursos nosotros les decimos el 33% de la energía en México ya es renovable, entonces ya es viable. Solamente necesita una inversión a mayor cantidad para que esto se multiplique, siendo así que ya no pasa de ser el 33% al otro 77% o 67%, perdón, por ciento que nos falta. Entonces, si ya es viable, podemos establecer que ambos equipos estuvimos en un debate que es justo, pero nuestra métrica fue mejor. Pero aunque ellos no impactaron nunca porque la suya era mejor, ¿cómo ganamos en su métrica? Pues vemos primero, en el primer discurso, una gran falta de caracterización del equipo de proposición. ¿Por qué? Porque nos definen dos cosas, jueces, autosuficiencia energética y viabilidad. Pero luego, después de 4 de los 6 discursos que hay, siendo el último de proposición, nos traen 2 definiciones nuevas. Pues así está medio imposible ganar el debate cuando cambian su caracterización en cada discurso. Si nosotros presentamos en nuestro primer discurso una definición, la cual me gustaría repetirse a las jueces, energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables y generan electricidad sin contribuir al calentamiento global. Ellos no la refutaron. Y luego en su tercer y último discurso pretenden voltear todo nuestro caso porque traen una nueva definición. Consideramos que es sumamente injusto y que lo más justo es que el debate se guíe por la única definición que estuvo presente en todo el debate de energías renovables. Pero bueno, ahora me gustaría pasar a algo importante, jueces. 3 cosas, lo social, lo económico y lo ambiental. Social, ellos nos hablan de los trabajadores. Les hacemos un POI donde les decimos, ok, sí hay muchos trabajos en Pemex, pero ¿qué tal está la salud de estos trabajadores? Les traemos datos en nuestro tercer argumento donde les decimos, 49,000 personas mueren por la contaminación porque esto influye en que tengas mala salud. A lo cual ellos responden, pues es que de su lado pues también van a estar muy mal de salud, jueces, porque no tienes trabajos. Mi tercera oradora lo menciona, no es que no tengamos trabajos, tenemos trabajos porque los relocamos y 2, no solo los relocamos, son trabajos que son eco-friendly. Entonces, de nuestro lado de la casa mantienen su trabajo y no nada más lo mantienen, no se daña su salud y la de todas las demás personas. Entonces, en este impacto social también se cae el nuestro lado, porque nosotros no solamente les hablamos de los trabajadores, sino de todas las demás personas que respiran el aire que está contaminado gracias a los fósiles, que se tienen que estar poniendo cubrebocas para que no tengan que dañar sus pulmones o que les arden los ojos cuando salen. En el impacto social, pues nosotros no solamente hablamos de los trabajadores, también del resto de la comunidad, así que ese lado cae de nuestro lado de la casa bajo su métrica de que es más viable. Pues es más viable, ¿por qué? Porque si ya hay energías renovables, se las podemos multiplicar. Al traer estas energías renovables, impactamos de mejor manera a la sociedad. Segundo punto, siendo el económico. En ningún discurso nos prueban por qué nos ayudan a ser autosuficientes, nada más nos dicen es que lo necesitamos, lo necesitamos, lo necesitamos. Sí, sí lo necesitamos, pero ¿qué creen? Lo necesitamos y nos traen muchísimas cosas negativas e impactos negativos. Así que no, lo que necesitamos son fuentes de energías. Y si vamos a necesitar fuentes de energías, que sean 1, inagotables, 2, que no contaminen al medio ambiente y 3, que sí generen empleos que sean eco-friendly. Así que no logran probarnos la cosa más importante que pide la moción, porque de su lado de la casa son autosuficientes energéticamente hablando. El último punto siendo la mental. Ellos nos dicen, no, es que vamos a cuidar las refinerías, algo que yo les dije, jueces, si vamos a implementar más dinero en cuidar las refinerías, mejor lo implementamos todo ese dinero en lo que ya está siendo viable y es futuro, cuidar del medio ambiente. Y nos dicen, es que se van a morir aves por estos ventiladores, la verdad se me fue el nombre, una disculpa. Pero bueno, les decimos, ok, va, su mejor escenario, se mueren las aves, pero ¿qué creen? Ya no explotan plantas como en el Golfo de México y en la marina ya no se muere. No nada más eso, ya no contaminamos el aire y va, se mueren algunos animalitos, pero todos los demás aspectos que tienen que ver con lo ambiental también caen a nuestro lado. Jueces, su métrica nunca aprobaron porque es más importante y a pesar de eso ganamos en ambos lados, en el corto, en el largo plazo y siendo más viable y trayendo mejores beneficios en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Muy orgullosa de ponerme. Gracias, Gabriela. Para terminar este gran debate, Jorge, tu réplica de la proposición, tu primera palabra. Ok, estoy todavía en llamada por si se me corta. Bueno, empiezo en 3, 2, 1. Panel. Desde el principio se estableció que el equipo que ganaría este debate sería aquel que demostrara cuáles de las posturas tienen mayor viabilidad, considerando factores económicos, sociales, políticos y ambientales. En este sentido, nuestro equipo hizo un excelente trabajo. Primero,
La primera oradora revisó el sentido de viabilidad, comparando a los hidrocarburos con las energías renovables, dejando como ganadores, en este marco, a los hidrocarburos. Al mismo tiempo, propuso un argumento preventivo y solucionador al tema ambiental, explicando el cómo la aplicación de tecnología de los hidrocarburos los hace más amigables con el medio ambiente. Este argumento tuvo mucha relevancia, ya que mitigó profundamente los argumentos de peso del equipo de oposición. A su vez, en el segundo discurso se desarrolló una línea de análisis compleja que tocaba los aspectos económicos, políticos y sociales, desarrollando las injerencias que tendría el incentivo de los hidrocarburos en estas tres ramas, comparando a las energías renovables. Pasemos a los puntos de choque. Con respecto al daño ambiental, tuvimos un choque, pero se presentó principalmente porque oposición no contempló nuestro argumento preventivo, el cual, repito, mitiga los argumentos de oposición. Respecto a la cuestión económica, oposición nos plantea que Pemex no logra sus objetivos, ignorando la cuestión de que nosotros no hablamos de Pemex. Ignorando la cuestión de que nosotros no hablamos de Pemex, nuestro argumento gana en el sentido económico, ya que nosotros planteamos un análisis situado en el impacto al sector trabajador. A esto se intentó refutar con la cuestión de salud, pero esto no toma relevancia, ya que 1. Oposición no contempla a todo el sector trabajador y 2. Proposición defiende que a corto plazo cualquier persona preferiría tener dinero para su familia. Esto también relevó los argumentos sociales a favor de proposición. A su vez, proposición plantea un sector político favorable, poniendo a México como un país líder en el manejo de hidrocarburos. Respecto a las métricas, panel oposición nos trajo diferentes métricas a las planteadas por nuestro caso. Esto hace un choque directo, ya que la decisión de las métricas que vamos a elegir va a contextualizar todo el debate en nuestra línea. Por ello, creemos que nuestras métricas deben primar sobre las de oposición, ya que las nuestras materializan los impactos que tienen en los diferentes actores, a su vez desarrollan líneas de análisis que demuestran dichos impactos. El peso de las métricas se debe dividir de nuestro lado, ya que están mejor justificadas, desarrolladas y sobre todo materializadas. Por último, respecto a los nuevos términos, creemos que no chocan directamente con los ya planteados anteriormente, pero inclusive si no los consideramos, creemos que el caso tiene más peso de nuestro lado. Es por todo ello que creemos que el equipo de proposición debería de ganar. Muchas gracias. Muchas gracias por este debate, equipos. Esta ronda, al igual que la última clasificatoria, es cerrada. Es decir, pronto conocerán cuál es el equipo que pasa a la siguiente ronda eliminatoria, que son cuartos de final. 32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar.